Celebrábamos 15 años en un restaurante de lujo. Cuando fui al baño, un mesero me alertó. Señor, su esposa puso un polvo en su vino. Pensé que era una locura, pero mi instinto me hizo intercambiar las copas. Lo que pasó después me mostró la cara del verdadero demonio. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, en pie del éxito, tiene un sonido particular. Es el tintineo discreto de copas de cristal cortado, el roce de la seda contra la lana de un traje a la medida, y el zumbido bajo y constante de conversaciones que valen millones de pesos. Esa noche ese sonido era la banda sonora de mi vida, o al menos de la vida que yo creía tener. Estábamos en la cima, el restaurante que flotaba sobre el mar de luces de la Ciudad de México como una corona de diamantes. El lugar perfecto para celebrar 15 años de matrimonio. 15 años de un éxito que desde esa altura parecía tan sólido e inmenso como el propio horizonte. Mi esposa Isabela estaba radiante. Llevaba un vestido de un color que recordaba al vino tinto, ceñido a un cuerpo que el tiempo y el gimnasio habían tratado con generosidad. Su sonrisa, esa sonrisa que había desarmado a tantos clientes e inversores, estaba perfectamente calibrada para la ocasión. Brillaba bajo la luz de los candelabros. Pero si te fijabas bien, como yo había empezado a hacer últimamente, notarías que el brillo no le llegaba a los ojos. Sus ojos, dos pozos oscuros y hermosos, guardaban una agitación que no encajaba con la escena. Por nosotros, mi amor, dijo levantando su copa. Por los próximos 15. Por nosotros, respondí haciendo chocar mi copa con la suya. El cristal produjo una nota clara y perfecta, una mentira sonora. Bebí un sorbo de mi vino, un cabernet que costaba más que el salario semanal de la mayoría de la gente, y dejé que su sabor complejo y robusto me llenara la boca. Debería haberme sabido a victoria a celebración, pero en su lugar encontré un regusto amargo, uno que no tenía nada que ver con las uvas. Era el sabor de la duda. Últimamente las cosas se sentían extrañas, forzadas. Había una tensión en nuestra casa. Ese penthouse minimalista con vistas a toda la ciudad, que ni el mármol más frío ni los ventanales más amplios podían disipar. Eran pequeñas cosas, llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación, extractos de tarjetas de crédito con gastos exorbitantes en su marca de estilo de vida, un negocio que, según ella, estaba a punto de despegar, pero que a mí me parecía más un pozo sin fondo. Y esa mirada, la mirada de alguien que está constantemente calculando, evaluando, es solo el estrés, me decía a mí mismo. El estrés de mantener un imperio. Mi firma de consultoría financiera, Reyes y Asociados, era mi orgullo. La había construido desde cero, con noches sin dormir y un apetito por el riesgo que pocos entendían. Yo era el estratega, el hombre que veía patrones donde otros solo veían caos. Manejaba las fortunas de las familias más poderosas del país, y mi propia fortuna era el reflejo de ese genio. O eso me gustaba pensar. Isabela juguete con su teléfono, que descansaba sobre el mantelino egipcio. Sus dedos largos y cuidados se deslizaban por la pantalla con una familiaridad que me producía un escoros. No celos de otro hombre, sino de ese mundo secreto que parecía habitar dentro de aquel pequeño rectángulo de cristal y metal. ¿Todo bien?, pregunté intentando que mi voz sonara casual. Levantó la vista parpadeando como si saliera de un trance. ¿Decías algo, cariño? Que si todo está bien, pareces distraída. Ella rió un sonido ligero y practicado. Tonterías. Solo le respondía a una clienta. Ya sabes cómo es esto, nunca para.
Estoy aquí contigo completamente. Extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía. Su piel estaba fría. Mientras sus dedos se entrelazaban con los míos, mi mente de forma traicionera evocó el recuerdo de una conversación con mi hermano Carlos hacía apenas un par de meses. Estábamos en su taller mecánico, un lugar que olía a aceite, sudor y trabajo honesto. «Cuida tu cartera, hermano», me había dicho mientras limpiaba la grasa de sus manos con un trapo. «Esa mujer respira dinero y no del que ella gana». En aquel momento sentí una punzada de rabia. La rabia del hermano mayor y exitoso, cuyo hermano menor, el obrero, se atrevía a juzgar su vida. Lo descarté como envidia, como la simple incomprensión de un hombre que no podía concebir nuestro mundo. Ahora, en la cima de ese mismo mundo, sus palabras resonaban con una claridad alarmante. Aparté la mirada de Isabela y observé a las otras parejas a nuestro alrededor. Banqueros, políticos, herederos, todos sonriendo, blindando, representando la misma obra de teatro que nosotros. La comedia del éxito, y por primera vez en mucho tiempo me sentí como un impostor en mi propia vida. Había algo fundamentalmente roto en el guión, una falla en la estructura que amenazaba con derrumbar todo el escenario. Y yo, el gran estratega, no tenía ni la más remota idea de qué era. «Voy al baño. Ahora vuelvo», dije necesitando escapar de la atmósfera cargada de la mesa. Me levanté ajustando el nudo de mi corbata. Mientras caminaba por el suntuoso comedor, sentí las miradas de la gente, el saludo respetuoso del maitré, el asentimiento de un banquero en una mesa cercana. Era el reconocimiento habitual, el tributo que el éxito exige y recibe. Pero esa noche se sentía hueco, como si estuvieran saludando a un fantasma. El pasillo hacia los baños estaba revestido de mármol oscuro y espejos ahumados que devolvían una versión distorsionada y sombría de mí mismo. Saqué el teléfono del bolsillo del pantalón, más por un acto reflejo que por necesidad. La pantalla se iluminó con una notificación. Un mensaje de Carlos. Mi pulso se aceleró un poco. «Cuidado esta noche, hermano». Leí. Solo eso, sin contexto, sin explicación. Mi primera reacción fue la de siempre: irritación. ¿Qué demonios había él? ¿Qué derecho tenía a sembrar la paranoia en mi noche de aniversario? Estaba a punto de escribir una respuesta mordaz, algo sobre meterse en sus propios asuntos, cuando una ola de frío me recorrió la espalda. Era la misma sensación que había tenido en la mesa, la sensación de que las piezas no encajaban. Borré el mensaje a medio escribir y me guardé el teléfono. Entré al baño, un santuario de silencio y granito pulido. El aire olía a una mezcla de jabón caro y desinfectante. Me acerqué al lavabo y abrí el grifo, dejando que el agua fría corriera sobre mis manos. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía cansado, mayor de sus 40 y tantos años. Había líneas de tensión alrededor de mis ojos que no recordaba haber tenido. Fue entonces cuando la memoria me golpeó, no como una ola suave, sino como un puñetazo en el estómago. Un recuerdo de hacía 2 años. Uno que había enterrado bajo capas de trabajo y negación deliberada, estaba en el penthouse. El sol de la tarde entraba a raudales por los ventanales, haciendo brillar el polvo en el aire. Carlos estaba de pie en medio de mi sala de estar, luciendo fuera de lugar con sus botas de trabajo y sus jeans gastados sobre mis alfombras persas de diseño. Había venido a pedirme un pequeño préstamo para una nueva herramienta en su taller, una niñedad para mí. Isabela no estaba, y por eso Carlos se había atrevido a hablar. «Oye, carnal», empezó. Su tono era torpe, incómodo. «No quiero meterme donde no me llaman, pero ¿no crees que Isabela gasta demasiado? El otro día vi su Instagram. Esa bolsa que trae. Busqué el precio. Cuesta lo que yo gano en TR meses, Julián. En 3 meses». Yo estaba revisando unos informes en mi laptop. Levanté la vista.
Mi expresión era una máscara de paciencia, forzada. Carlos, aprecio tu preocupación, de verdad, pero las cosas son diferentes en nuestro nivel. Lo que tú ves como un gasto, yo lo veo como una inversión. ¿Una inversión? ¿Inversión en qué, cabrón? En que la gente vea que tienes para tirar el dinero. Dejé la laptop a un lado. Me levanté y puse una mano en su hombro. Mi gesto pretendía ser tranquilizador, pero en retrospectiva me doy cuenta de que era increíblemente condescendiente. Es una inversión en nuestra imagen, en la marca Reyes. La gente a la que asesoro, las familias a las que manejo su dinero, no confían en alguien que parece que no tiene éxito. Isabela, ella es parte de esa imagen. Es la cara de nuestro éxito. Carlos negó con la cabeza, sus ojos llenos de una frustración que en ese momento me pareció simple y llana envidia. Eso no es éxito, Julián. Eso es un disfraz. El éxito es lo que tienes aquí, dijo señalando mi cabeza. Y lo que tienes aquí, añadió tocándose el pecho. No lo que cuelga de su brazo. Suspiré. El sonido de un hombre sabio, tratando con un niño. Tranquilo, hermano. Tú no entiendes este mundo. Es complicado, pero no te preocupes. Y entonces pronuncié las palabras que me perseguirían durante años, las palabras que sellaron mi ceguera con el sello de la arrogancia. Yo controlo. Carlos no dijo nada más. Le di el dinero para su herramienta. Él me dio las gracias con una formalidad que dolió, y se fue. Después de ese día, algo se rompió entre nosotros. No dejamos de hablarnos, pero la confianza, la complicidad de hermanos se evaporó. Se convirtió en el hermano pobre que no entendía, y yo en el hermano rico que no escuchaba. El agua seguía corriendo sobre mis manos en el baño de la cima. Cerré el grifo. La cara en el espejo me miraba con acusación. Yo controlo. ¡Qué broma tan cruel! ¡Qué mentira tan monumental! Había controlado los mercados, las inversiones, las crisis de mis clientes, pero no tenía ni la más idea de lo que estaba pasando en mi propia casa, en mi propia mesa, en mi propia vida. El mensaje de Carlos ya no parecía una intromisión, parecía una última y desesperada llamada de auxilio, una advertencia. Me sequé las manos. El áspero lino de la toalla me devolvió a la realidad. Mi corazón latía con un ritmo pesado y anormal. Tenía que volver a esa mesa. Tenía que volver y enfrentar la sonrisa de mi esposa. Pero ahora, cada fibra de mi ser estaba en alerta máxima. El estratega dentro de mí, el que había estado dormido en los asuntos del corazón, finalmente estaba despertando. Y su primer instinto no era de amor ni de confianza, era de supervivencia. Salí del baño con una nueva y terrible claridad. El pasillo de mármol y espejos ya no parecía lujoso, sino frío y carcelario. Cada reflejo me mostraba a un hombre diferente, uno asustado, uno furioso, uno increíblemente ingenuo. Caminaba de vuelta a mi mesa, pero sentía como si avanzara por un campo de minas. Cada paso era deliberado, cada respiración medida. La obra de teatro debía continuar, pero el actor principal ahora sabía que el atrezo podía ser letal. Fue a mitad de camino, en una zona menos iluminada del pasillo donde ocurrió. Una figura se materializó a mi lado, moviéndose con la eficiencia silenciosa de los que están acostumbrados a ser invisibles en lugares como este. Era uno de los meseros jóvenes, no el nuestro, uno diferente. Era delgado, de piel morena, y ojos oscuros e intensos que parecían demasiado viejos para su rostro. Señor Reyes. Su voz fue un susurro, apenas audible por encima de la música de jazz que flotaba en el ambiente. Me detuve sorprendido. Sí. El joven miró nerviosamente a su alrededor, hacia la entrada del comedor principal y luego de vuelta a mí. Sus manos, que sostenían una servilleta de lino doblada, temblaban ligeramente. Perdón por el atrevimiento, señor.
Me llamo Mateo. Asentí, mi mente corriendo a toda velocidad. ¿Qué podía querer una queja, una petición? Usted no me recuerda, y no tiene por qué hacerlo. Continuó sus palabras, saliendo en un torrente apurado. Pero hace unos 3 años, mi tío tenía una pequeña empresa de manufactura en Iztapalapa. Estaban a punto de quebrar. Usted, a través de uno de sus clientes, una firma de inversión, recomendó una reestructuración de su deuda. Le salvó el negocio, le salvó el patrimonio familiar. Parpadeé, intentando procesar la información. Recordaba vagamente el caso. Un pequeño expediente en 300. Una decisión estratégica que tomé en una tarde. Para mí fue una nota a pie de página en un informe trimestral. Para él, al parecer, fue todo. Le debo una, señor. Mi familia se lo debe. Y por eso tengo que decirle esto. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. El zumbido del restaurante se desvaneció hasta convertirse en un ruido blanco y lejano. Decirme que mi propia voz sonó hueca, distante. Mateo se inclinó un poco más cerca. Su aliento olía a café. Vi a su esposa. Cuando usted fue al baño, la vi. Ella sacó un sobrecito de su bolso, uno pequeño. Miró a todos lados y luego vertió un polvo blanco en su copa de vino. En la suya, señor, no en la de ella. El mundo se detuvo literalmente. Por un segundo, la música, las voces, el tintineo de los cubiertos, todo se congeló en un instante de silencio absoluto. La frase de Mateo colgó en el aire entre nosotros, vibrando con un peso imposible, un polvo blanco en su copa de vino. Mi primera reacción fue la negación, una negación violenta, instintiva. Era absurdo. Una escena de una película barata, no algo que pudiera ocurrir en mi vida en la cima con mi esposa Isabela. Debes estar equivocado, dije, aunque las palabras se sentían como arena en mi boca. Quizás era azúcar, un edulcorante. Mateo negó con la cabeza. Sus ojos oscuros no mostraban rastro de duda. Eran firmes, serios. No, señor. Conozco el azúcar. Conozco los edulcorantes. Esto fue diferente. Fue rápido, furtivo, como si hiciera algo malo, como si no quisiera que nadie, absolutamente nadie, la viera. Yo estaba recogiendo una mesa cercana detrás de una columna. Ella no se dio cuenta de que yo estaba allí. Por favor, señor, solo tenga mucho cuidado. Mi mente, el motor analítico que me había hecho rico, se encendió con una furia fría. Dejó de lado la emoción, el shock, y empezó a procesar los datos. Dato 1. Mi hermano, mi sangre, me advierte. Cuidado esta noche. Dato 2. Mi instinto me grita que algo está mal, que la sonrisa de mi esposa es una máscara. Dato 3. Un testigo presencial, un joven con una deuda de gratitud personal hacia mí, me da una advertencia específica, detallada y terrorífica. La conclusión era ineludible, por monstruosa que pareciera. 1. Es coincidencia. 2. Es sospecha. 3. Es un patrón. Esto no era una casualidad, era una conspiración. Y yo era el objetivo. Miré a Mateo. El miedo era visible en su rostro, pero también una determinación inquebrantable. Se estaba arriesgando. Arriesgaba su trabajo, quizás más por advertir a un extraño que una vez, sin saberlo, le había hecho un favor. La decencia, la lealtad, la gratitud, conceptos que parecían haber desaparecido de mi propio mundo de lujo y apariencias, estaban allí vivos en los ojos de este joven mesero. Gracias, Mateo, dije. Mi voz ronca. Te debo más de lo que crees. Él solo asintió, dio un paso atrás y se desvaneció de nuevo entre las sombras del pasillo, volviendo a su papel de figura invisible. Me quedé solo de pie en medio de aquel pasillo de mármol. El shock inicial había pasado reemplazado por un hielo que se extendía por mis venas.
un hielo hecho de furia y de un miedo tan primordial que me robaba el aliento. El estratega había despertado, sí, pero ahora no se enfrentaba a un mercado volátil o a un competidor agresivo. Se enfrentaba a la mujer que dormía en mi cama, a la madre de mis futuros hijos, a la persona en la que había depositado la mitad de mi vida. Tenía que volver a esa mesa, tenía que sentarme frente a ella, mirarla a los ojos y sonreír. Tenía que beber de esa copa, o al menos hacerle creer que lo haría. El juego había cambiado drásticamente. Ya no era una cena de aniversario, era un duelo. Y yo acababa de descubrir que mi oponente no estaba jugando para ganar, estaba jugando para matar. Regresar a la mesa fue el acto de autocontrol más grande de mi vida. Cada paso se sentía pesado, como si caminara sobre el fondo del océano. El aire del restaurante, antes cargado de lujo, ahora se sentía denso y venenoso. Puse en mi rostro una máscara de normalidad, una sonrisa ligera que no me llegaba a los ojos, pero esperaba que la luz tenue del candelabro disimulara mi palidez. Isabela me miró mientras me acercaba. Tardaste mucho, cariño. Todo en orden. Su voz, normalmente una melodía suave y tranquilizadora, ahora sonaba estridente en mis oídos, cada sílaba recubierta de una falsedad empalagosa. Había una nota de ansiedad en su pregunta, una impaciencia apenas contenida que antes no habría notado. Ahora era tan obvia como una sirena de alarma. Todo en orden, respondí sentándome de nuevo en mi silla. Mi corazón latía contra mis costillas como un animal enjaulado. Solo había algo de gente. Mis ojos se posaron sobre la mesa. Allí estaban las dos copas de Cabernet, dos rubíes oscuros y líquidos, idénticas en apariencia, pero ahora separadas por un abismo de intenciones mortales. Una contenía vino, la otra, según la advertencia de Mateo, contenía vino y algo más, algo destinado a mí. La miré. Ella me sostenía la mirada, sus labios curvados en esa sonrisa ensayada. Estaba esperando que yo levantara mi copa, la de la derecha, y bebiera. La imagen de su mano furtiva, del sobrecito, del polvo blanco cayendo en silencio sobre el vino, se proyectó en mi mente con una claridad brutal. Tenía que actuar. El pánico era una opción. Gritar y acusarla era una opción. Pero mi mente helada y analítica descartó ambas. Si me equivocaba, si Mateo se había confundido, yo quedaría como un noco paranoico. Y si tenía razón, confrontarla allí mismo le daría la oportunidad de negar, de crear una escena, de escapar. No, el estratega en mí exigía una prueba irrefutable, una que ella misma se administrara. Fue entonces cuando la idea surgió audaz y peligrosamente simple. Dejé escapar un pequeño suspiro como de cansancio. Me estiré un poco en la silla, un gesto casual. Vaya, qué día. Pero esta noche es nuestra, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Mi mano se dirigió hacia mi copa, la de la derecha. Los ojos de Isabela siguieron mi movimiento, un brillo casi imperceptible de anticipación en ellos. Mi corazón dio un vuelco. Era real. Estaba sucediendo, y entonces ejecuté mi plan. Fingí un pequeño tropiezo, un movimiento torpe. Mi mano, en lugar de agarrar la copa, la golpeó ligeramente, derramando un poco de vino sobre el mantel. ¡Ay, qué torpe!, exclamé con una frustración fingida. Saqué mi servilleta de lino, una excusa perfecta para inclinarme sobre la mesa. Y en esos 2 o 3 segundos de distracción, mientras fingía limpiar la mancha roja que se extendía sobre el blanco inmaculado, mi otra mano oculta a su vista por mi propio cuerpo se deslizó por la mesa. Con la punta de los dedos empujé su copa, la de la izquierda, hacia mi lado, y deslicé la mía, la que estaba envenenada, hacia el suyo. Fue un movimiento rápido, fluido, silencioso, un truco de magia nacido de la desesperación.
Cuando me reincorporé, las copas habían sido intercambiadas. Ahora la bebida mortal estaba frente a ella. Mi corazón latía con tal fuerza que temía que pudiera oírlo. Bueno, no importa. Un brindis es un brindis, dije levantando mi nueva copa, la que sabía que era segura. La acerqué a mis labios, pero no bebí, solo la sostuve. Por nosotros, mi amor, por 15 años más, y por todo lo que está por venir. Isabela, que había observado mi supuesta torpeza con una mezcla de fastidio y alivio, ahora sonrió de verdad. Era una sonrisa de triunfo, de misión cumplida. Vio que mi copa estaba en mi mano, lista para ser bebida. No se percató del cambio por nosotros. Repitió su voz llena de una emoción que ahora entendía que era alivio. Levantó su copa, la que había sido mía, la que contenía su traición, y sin dudarlo, un instante bebió, no un sorbo. Bebió un trago largo y profundo, como si tuviera una sed terrible. Vi su garganta moverse al tragar. Dejó la copa sobre la mesa con un chasquido. Se limpió los labios con su servilleta. Se reclinó en su silla relajada. Su trabajo hecho. Esperé. El mundo siguió girando. La música de jazz seguía sonando. Un hombre en la mesa de al lado soltó una carcajada. Nada. Pasó 1 minuto. 2. 5. Isabela me miraba expectante, quizás preguntándose por qué yo no bebía. Empecé a dudar. ¿Y si Mateo se equivocó? ¿Y si todo fue una paranoia mía? Me sentí un idiota, un imbécil celoso y desconfiado que acababa de arruinar su aniversario. Estaba a punto de disculparme, de inventar una excusa, cuando lo vi. Un pequeño temblor en su mano. Luego parpadeó varias veces, como si las luces del candelabro de repente le molestaran. ¿Te sientes bien?, le pregunté. Mi voz era un hilo. Ella frunció el ceño. Sí, claro. Solo un poco mareada. Debe ser el vino. Es más fuerte de lo que pensaba. Intentó levantar su copa de nuevo, pero su mano vaciló. Sus palabras empezaron a arrastrarse, apenas perceptiblemente. Quizás necesito un poco de aire. Su rostro había perdido todo su color. Una fina capa de sudor brillaba en su frente. Se llevó una mano a la sien. Sus ojos perdieron el foco y entonces, con un gemido ahogado, su cuerpo se aflojó. Perdió toda su fuerza. Se desplomó hacia adelante, su cabeza golpeando la mesa con un ruido sordo. Su brazo barrió la copa, la suya, la envenenada, y el vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como una hemorragia. El estratega había ganado, pero la victoria se sentía como ceniza en mi boca. El caos es un catalizador. Disuelve las apariencias y revela la estructura cruda de la realidad. En un instante, el murmullo sofisticado de la cima se hizo añicos, reemplazado por gritos ahogados, el ruido de sillas arrastradas y el pánico creciente de los comensales. Mi primera reacción fue un shock paralizante. Ver a Isabela, mi esposa, desplomada sobre la mesa, con el vino extendiéndose a su alrededor como una escena del crimen, era una imagen tan surrealista que mi cerebro se negaba a procesarla por completo. «Isabela», grité, mi voz sonando extraña, como si perteneciera a otra persona. Me levanté de un salto, mi propia silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Los meseros fueron los primeros en reaccionar. El maitre, un hombre normalmente imperturbable, corrió hacia nuestra mesa, su rostro una máscara de alarma profesional. «Llamen a una ambulancia». Ahora ordené mi voz tomando un filo de autoridad que nació del pánico. Me incliné sobre Isabela. Estaba inconsciente. Su respiración era superficial y rápida. Su piel se sentía fría y húmeda al tacto. Todo el color había desaparecido de su rostro. Era una muñeca de cera, una imitación sin vida de la mujer vibrante, que era hace apenas unos minutos. La vi y a pesar de la traición, a pesar del veneno que ella había destinado para mí,
Sentí una punzada de algo que se parecía a la piedad. O quizás solo era el horror puro y desnudo. Los paramédicos llegaron con una eficiencia que parecía brutal en medio del lujo del restaurante. La subieron a una camilla. Le pusieron una mascarilla de oxígeno. Le conectaron vías intravenosas. Yo lo seguí como un autómata, respondiendo a sus preguntas con monosílabos. No, no tenía alergias conocidas. No, no tomaba medicamentos. Sí, habíamos bebido vino. Solo vino. En la ambulancia, el sonido agudo de la sirena me taladraba los oídos. Miraba su rostro inconsciente, las luces rojas y azules parpadeando sobre su piel pálida. La traición era un nudo helado en mi estómago, pero encima de él se arremolinaba un torbellino de confusión y miedo. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué diría yo? El hospital era un laberinto de pasillos blancos, olor antiséptico y una iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran enfermos. Me dejaron en una sala de espera de plástico color base, solo con mis pensamientos y la mancha de vino en el puño de mi camisa. Fue entonces cuando llamé a Carlos. Ven al Hospital Ángeles. Ahora dije sin preámbulos. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Su voz estaba llena de una alarma genuina. Isabela se desmayó. Estamos en urgencias. Solo ven, por favor. No necesitaba decir más. Sabía que vendría en medio de todo el caos. Mi hermano era mi única certeza. Mientras esperaba, un médico me informó que Isabela estaba estable, pero que habían encontrado una dosis masiva de un sedante, un barbitúrico, en su sistema, algo que requería receta médica, y que en esa cantidad podría haber sido letal. ¿Sabe cómo pudo haber ingerido esto, señor Reyes?, preguntó el doctor, sus ojos profesionales pero inquisitivos. Negué con la cabeza una media verdad. Sabía cómo, pero no podía decirlo. No todavía. Y entonces llegó ella, la detective Elena Ríos. Era una mujer de unos 50 años de complexión robusta, con el pelo gris recogido en una coleta tirante y una mirada que parecía capaz de atravesar el hormigón. No se anduvo con rodeos. Señor Reyes, soy la detective Ríos. Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó en el restaurante. Su tono era neutro, pero sentí un cambio inmediato en la atmósfera. Dejé de ser el esposo preocupado para convertirme, a sus ojos, en el principal sospechoso. Sus preguntas eran como bisturíes, precisas, incisivas, buscando cualquier inconsistencia en mi historia. ¿Discutieron usted y su esposa esta noche? ¿Había problemas en su matrimonio? ¿Problemas de dinero? Quizás. Cada pregunta era una trampa. Si lo negaba todo, parecería que ocultaba algo. Si lo admitía, le estaría dando un móvil. Me sentí acorralado, mi mente de estratega luchando por encontrar la jugada correcta en un tablero que no entendía. Le di la versión más simple y ver que pude. Era nuestro aniversario. Estábamos celebrando. Ella bebió vino y se desmayó. Ríos escuchaba tomando notas en una pequeña libreta, su rostro impasible. Yo sabía que no me creía del todo. Para un policía, un esposo es siempre el primer sospechoso. Justo cuando la presión se estaba volviendo insoportable, vi a Carlos entrar en la sala de espera. Su presencia fue como un ancla. Se acercó, me puso una mano en el hombro y miró a la detective con una hostilidad protectora. Él es mi hermano. No irá a ningún lado, dijo. Su voz era un gruñido bajo. La detective Ríos le dedicó una mirada fría, pero pareció entender que el interrogatorio informal había terminado. Estaremos en contacto, señor Reyes. No salga de la ciudad. Se fue, dejándome con Carlos y un silencio pesado. ¿Qué demonios pasó, Julián?, preguntó Carlos, su rostro lleno de preocupación. Estaba a punto de intentar explicárselo todo. La advertencia de Mateo, el intercambio de copas
Cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo, un número desconocido, dudé un segundo antes de contestar. Julián. Julián Reyes. La voz al otro lado era la de un hombre mayor. Una voz grave, cultivada, pero con un matiz de urgencia. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Ricardo Vargas. No sé si me recuerdes. Fui socio tuyo hace mucho tiempo. El nombre me golpeó como un eco de un pasado lejano y vergonzoso. Don Ricardo, mi mentor, el hombre al que había traicionado por la ambición de Isabela. Don Ricardo. Claro que lo recuerdo. Julián, escuché lo que pasó en las noticias. Está empezando a circular. Sé que suena loco, pero tienes que escucharme. Estás en un peligro mucho mayor de lo que imaginas, Isabela. Ella es capaz de cualquier cosa. Lo sé porque a mí me lo hizo. Necesito que nos veamos ahora mismo. Tengo algo que te pertenece, algo que podría salvarte la vida. Colgué el teléfono, mi mano temblando. Miré a Carlos. El tablero de ajedrez se había vuelto infinitamente más complejo. Acababa de perder a una reina, pero dos nuevas piezas, un hermano y un viejo aliado, acababan de entrar en juego. Y por primera vez en toda la noche sentí una diminuta y frágil chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, no estaba completamente solo en esto. Mi voz sonaba hueca en la esterilidad de la sala de espera del hospital. Carlos frunció el ceño, su rostro curtido por el trabajo y la preocupación. ¿Irte? ¿A dónde, Isabela? Está. Lo sé. ¿Dónde está Isabela? Y sé lo que intentó hacer. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una certeza amarga. Carlos, ella intentó envenenarme. Mi hermano me miró fijamente, sus ojos buscando cualquier señal de locura o exageración en los míos. Dio la verdad cruda y desnuda. No hizo más preguntas, solo asintió, una vez con una solemnidad sombría. ¿A dónde vamos?, preguntó. Su uso del vamos bálsamo para mi alma destrozada. A un café en la Condesa. Un hombre llamado Ricardo Vargas quiere verme. El nombre no significaba nada para Carlos, pero para mí era un fantasma que volvía de entre los muertos. Don Ricardo había sido mi primer socio, el hombre que me dio mi primera oportunidad. Un empresario de la vieja escuela, brillante, decente y con una visión para los negocios que yo admiraba. Juntos fundamos una pequeña consultora que fue el germen de Reyes y Asociados. Pero Isabela, con su ambición desmedida y su encanto venenoso, nunca lo soportó. Lo veía como un ancla, un vestigio de un pasado modesto que ella quería borrar. Con una serie de susurros estratégicos en mi oído de mentiras y manipulaciones, me convenció de que Ricardo nos estaba frenando. Y yo, joven, arrogante y ciegamente enamorado, le creí. Lo forcé a vender su parte por una fracción de su valor real. Fue el acto más deshonroso de mi carrera. Una mancha que había intentado ignorar durante más de una década. El café era un lugar discreto con mesas de madera oscura y el aroma reconfortante del grano recién molido. Don Ricardo ya estaba allí en una mesa al fondo. El tiempo lo había tratado con una dignidad severa. Su cabello era completamente blanco y su rostro estaba surcado de arrugas que no lograban ocultar la inteligencia aguda de sus ojos. Se levantó cuando nos vio acercarnos. Julián dijo, su voz era una mezcla de tristeza y alivio. Estrechó mi mano. Su agarre era firme, el de un hombre que todavía construía cosas. Lamento que nos encontremos en estas circunstancias. Don Ricardo, yo no digas nada, me interrumpió con un gesto de la mano. No hay tiempo para viejas heridas. Hay que ocuparse de las nuevas. Siéntense. Carlos y yo tomamos asiento. Sobre la mesa, entre una taza de espresso y un vaso de agua, había una carpeta de manila gruesa y desgastada por los bordes. Parecía un artefacto de una época pasada, pero sentí que contenía mi futuro. Cuando me obligaste a salir de la empresa,
comenzó don Ricardo, sin rastro de acusación en su voz, solo exponiendo los hechos. Supe que no había sido idea tuya. Conocía tu ambición, Julián, pero también conocía tu decencia. La mano de Isabela estaba por todas partes. Sospeché que algo no estaba bien, así que tomé precauciones. Abrió la carpeta sobre la mesa. Contraté a un investigador privado, un hombre muy discreto. Le he estado pagando un pequeño sueldo durante 10 años para que siguiera los pasos de Isabela. No por venganza, por protección. Sabía que algún día su verdadera naturaleza saldría a la luz, y temía que cuando lo hiciera te destruiría a ti primero. Mi boca estaba seca. 10 años. Durante 10 años, este hombre al que yo había traicionado había estado en secreto cuidándome las espaldas. No encontró mucho al principio, continuó don Ricardo. Gastos, deudas de tarjetas de crédito que cubría sin darte cuenta, pequeñas mentiras. Pero en los últimos 2 años la cosa se puso seria. Su marca de moda era una sangría de dinero. Empezó a pedir préstamos a gente peligrosa, usando tu nombre como garantía sin que lo supieras. Estaba desesperada. Y entonces, hace 6 meses, mi investigador encontró esto. Con un dedo nudoso, empujó la carpeta hacia mí. La abrí. Mis manos temblaban. La primera página era un extracto bancario de una cuenta en las Islas Caimán a nombre de Isabela, con transferencias sospechosas. La siguiente era una copia de un correo electrónico entre ella y su abogado, un tal licenciado Morales, discutiendo opciones de contingencia con respecto a mi patrimonio. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero fue la tercera sección la que me robó el aliento. Era un expediente médico falso, un informe psiquiátrico completo con el membrete de un doctor de renombre. En él se detal con una prosa clínica y convincente mi supuesto declive mental. Episodios de paranoia, pérdida de memoria a corto plazo, comportamiento errático. El diagnóstico final era devastador: trastorno bipolar de inicio tardío con psicosis incipiente. Y la recomendación final, escrita en negrita: se recomienda encarecidamente la tutela legal y la incapacitación para la gestión de sus propios activos financieros para proteger al paciente y a su patrimonio. Se me cayó el alma a los pies. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación temblorosa. No era solo el dinero. Nunca fue solo el dinero. Era mi vida, mi libertad, mi identidad. El plan no era solo envenenarme. Ese quizás era el plan B, el más rápido y sucio. El plan A era mucho más cruel, más insidioso. Era enterrarme en vida, declararme loco, convertirme en un títere legal, mientras ella y su abogado saqueaban todo lo que yo había construido. Era borrarme del mapa, no con una bala, sino con un bolígrafo y un sello médico. Miré a Carlos. Su rostro era una máscara de furia lívida. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba los puños sobre la mesa. Esa hija de masculló. Su voz era un gruñido bajo y peligroso. Cerré la carpeta. Su peso físico era insignificante, pero su peso existencial era aplastante. Contenía la prueba irrefutable de una traición tan profunda, tan calculada, que mi mente apenas podía abarcarla. Cuando escuché en las noticias que Isabela había sufrido un colapso en el restaurante, dijo don Ricardo. Su voz suave me sacó de mi estupor. Supe que había hecho su movimiento y que algo había salido terriblemente mal para ella. Por eso te llamé. Esta carpeta, Julián, esta es tu única arma. La policía te ve como un sospechoso. Isabela se hará la víctima. Necesitas esto para demostrar quién es el verdadero monstruo. Levanté la vista y miré a los ojos del hombre al que había desechado. No vi triunfo en ellos. No vi un te lo dije. Solo vi una profunda y compasiva tristeza. ¿Por qué?
susurré la pregunta, escapándose de mis labios. Después de lo que te hice, ¿por qué ayudarme? Don Ricardo tomó un sorbo de su expreso. Se quedó mirando la taza vacía por un momento antes de responder, porque una vez vi a un joven brillante y decente, con un futuro prometedor, y porque me niego a dejar que una víbora como ella destruya el buen trabajo que empezamos juntos. Considera esto, muchacho, como la última inversión que hago en ti. Se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa para pagar la cuenta y nos dio una última mirada. Luchen con todo y no muestren piedad. Ella no la tendría con ustedes. Y con eso se fue dejándome solo con mi hermano y con la carpeta que contenía la anatomía detallada de la ruina de mi vida, pero también quizás la única llave para reconstruirla. Salimos del café y nos sumergimos en el bullicio de la tarde en la Condesa. La gente reía en las terrazas. Los perros paseaban con sus dueños. La vida seguía su curso indiferente a la implosión de la mía. Sostenía la carpeta contra mi pecho como si fuera un escudo, pero me sentía completamente expuesto, desnudo. Cada bocina de coche, cada mirada de un extraño me hacía saltar. La paranoia, la que Isabela había planeado fabricar en un informe médico, ahora era una compañera real y tangible. Carlos no dijo una palabra. Simplemente caminó a mi lado, una presencia sólida y silenciosa. No me preguntó a dónde íbamos. Él sabía. Había un solo lugar en el mundo donde podía derrumbarme sin ser juzgado. Condujimos en silencio, dejando atrás los barrios elegantes y adentrándonos en el corazón industrial y obrero de la ciudad. El paisaje cambió de boutiques de diseño y restaurantes de moda a bodegas, fábricas y llanteras. Finalmente llegamos. Taller mecánico Reyes e Hijos. El negocio que mi padre había iniciado y que ahora Carlos dirigía con un orgullo tranquilo. El olor del lugar me golpeó en cuanto bajé del coche. Una mezcla familiar de metal, aceite quemado y sudor. El sonido de una llave de impacto resonaba desde el interior. Era el sonido de mi infancia, el sonido de un mundo real, tangible, un mundo donde las cosas se rompían y se arreglaban con las manos, no con mentiras y traiciones. Entramos. Carlos saludó a sus dos empleados con un gesto de la cabeza y nos guió a su pequeña oficina en la parte de atrás. La oficina era el polo opuesto de la mía. En lugar de arte moderno y muebles de diseño, había calendarios de proveedores con fotos de coches clásicos, un escritorio de metal abollado y un caos de facturas, manuales y herramientas. En la pared, una foto descolorida de nuestros padres el día de su boda. Carlos cerró la puerta. El ruido del taller se atenuó. Me senté en una silla de plástico que cojeaba y dejé la carpeta sobre el escritorio desordenado, junto a un carburador, a medio desmontar, y entonces el dique se rompía. La fachada de estratega frío, el hombre que controlaba, se hizo añicos. Apoyé los codos sobre mis rodillas y hundí la cara entre mis manos. Un soy seco y desgarrador se escapó de mi pecho. No lloré con lágrimas. Era un llanto más profundo, un espasmo del alma. El sonido de un hombre que se da cuenta de que ha construido su casa sobre un nido de serpientes. Carlos no dijo nada. Se acercó, puso su mano grande y callosa sobre mi espalda y la dejó allí. Su contacto era firme, real. No era la caricia fría y calculadora de Isabela. Era el ancla de un hermano. Después de un largo rato, levanté la cabeza. Mis ojos ardían. Lo siento, masculillé. No tienes por qué sentirlo, respondió él. Su voz era grave. Tienes derecho a romperte. Ya era hora. Abrió la carpeta y empezó a hojear los documentos. Su rostro, normalmente afable, se fue endureciendo hasta convertirse en una máscara de granito. Vi sus nudillos blanquearse mientras leía el informe psiquiátrico falso. Vi la vena de su sien palpitar. Cuando llegó
a los extractos bancarios de las Islas Caimán. Cuando terminó, cerró la carpeta con un golpe seco. Esa hija de dijo las mismas palabras que había pronunciado en el café, pero ahora cargadas con el peso de la prueba definitiva. Te lo dije, Julián. Te lo intenté decir tantas veces. Lo sé. Mi voz era apenas un susurro, y yo era un arrogante de que no quiso escuchar. Pensé que era envidia. Pensé que no entendías mi mundo. Carlos me miró, y por primera vez no vi un te lo dije en sus ojos. Vi compasión. Quizás no entiendo tu mundo de lujos y apariencias, hermano, pero entiendo de lealtad y entiendo de traición. Y esto, señaló la carpeta, esto es la más grande que he visto en mi vida. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro en la pequeña oficina como un león enjaulado. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? La pregunta me devolvió a la realidad. El colapso había terminado. Ahora empezaba la guerra. Don Ricardo dice que esto es mi única arma. La policía me ve como sospechoso. Isabela se hará la víctima. Entonces tenemos que usarla. Tenemos que ir con un abogado. Uno bueno, uno cabrón. Uno que se coma vivo a ese tal licenciado Morales. Don Ricardo conoce a alguien, dije recordando las palabras del anciano. Carlos se detuvo frente a mí, me miró directamente a los ojos. Escúchame bien, Julián. Se acabaron las dudas. Se acabó la arrogancia. Se acabó el yo controlo. A partir de ahora somos tú y yo juntos en esto. Entendido, no estás solo. Asentí sintiendo un nudo en la garganta. La riqueza, el estatus, los trajes caros, nada de eso importaba. En esa pequeña y grasienta oficina, rodeado del olor a trabajo duro, había encontrado mi verdadero refugio. Había perdido a mi esposa, pero había recuperado a mi hermano. Y en ese momento, ese intercambio me pareció el mejor negocio de mi vida. «Ya estás en casa, carnal», dijo Carlos usando el viejo apodo de nuestra juventud. «Ahora vamos a pelear». La abogada que don Ricardo nos recomendó no se parecía en nada a la imagen que uno tiene de un abogado corporativo. Su nombre era Sofía Campos, y su despacho no estaba en un rascacielos de cristal en Santa Fe, sino en un edificio antiguo y señorial en la colonia Roma. Era una mujer de unos 60 años con el pelo completamente plateado cortado en un bob afilado y unos ojos negros y penetrantes que parecían analizarte el alma. Vestía con una elegancia austera y hablaba con una precisión que no admitía ambigüedades. Nos recibió en su oficina, un espacio lleno de libros de derecho, arte mexicano y el leve aroma a tabaco de pipa. Carlos, don Ricardo y yo nos sentamos frente a su imponente escritorio de caoba. Le entregué la carpeta de la traición. Sofía Campos se puso unas gafas de media luna y leyó cada documento en un silencio absoluto que solo era interrumpido por el pasar de las páginas. Su expresión no cambió. Permaneció neutral, pero yo podía sentir la intensidad de su concentración. Cuando llegó al informe psiquiátrico falso, se detuvo. Lo leyó 2 veces. Luego se quitó las gafas y nos miró por encima de ellas. «Monstruoso», dijo. Su voz era tranquila, pero cargada de desprecio. «Esto no es un simple fraude. Esto es una declaración de guerra psicológica. Su esposa, señor Reyes, no solo quería su dinero, quería aniquilarlo como persona. La validación de una extraña, una experta en la maldad humana, fue extrañamente reconfortante. No estaba loco, no estaba exagerando. La buena noticia», continuó, su tono volviéndose práctico y enérgico, «es que ha cometido un error. Varios, de hecho, la desesperación la hizo descuidada. Dejó un rastro de papel, y este rastro es nuestra hoja de ruta». Se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. El cerebro estratégico detrás de esos ojos penetrantes ya estaba trabajando, trazando el plan de batalla. Lo primero es lo primero. Tenemos que actuar antes de que ella o su títere, el licenciado Morales, puedan mover un solo centavo. Necesitamos
congelar todo. Cuentas bancarias conjuntas, tarjetas de crédito, fondos de inversión, propiedades, todo. ¿Podemos hacer eso?, pregunté. Con esto dijo golpeando la carpeta con un dedo. Podemos hacer eso y más. Presentaremos una demanda de divorcio de inmediato, citando intento de homicidio y fraude. Simultáneamente, solicitaremos una orden de restricción de emergencia y una orden judicial para el congelamiento inmediato de todos los activos. El informe psiquiátrico falso es nuestra arma más poderosa. Demuestra una premeditación maliciosa que ningún juez podrá ignorar. La energía en la habitación cambió. La desesperación empezó a ser reemplazada por una sensación de propósito, de contraataque. Carlos, don Ricardo, dijo Sofía dirigiéndose a ellos, necesitaré declaraciones juradas de ustedes. Don Ricardo sobre la historia de la empresa y sus sospechas. Carlos sobre las advertencias que le hizo a su hermano y cualquier comportamiento sospechoso que haya presenciado por parte de la señora. Lo que necesite, dijo Carlos. Su voz era un trueno contenido. Hay más, advirtió la abogada. Esto se va a poner feo. El licenciado Morales es conocido por jugar sucio. Intentarán desacreditarlo a usted, señor Reyes. Usarán su conmoción, su dolor, para pintarlo como inestable. Intentarán darle la vuelta a la tortilla y decir que usted fue quien la envenenó y que ahora está inventando esta conspiración. Tenemos que estar preparados para una guerra de lodo. Estoy listo, dije, y por primera vez lo sentí de verdad. La furia había quemado el miedo. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad febril. Pasamos horas en el despacho de Sofía Campos firmando documentos, relatando anécdotas, reconstruyendo el rompecabezas de la traición de Isabela. Su equipo de jóvenes abogados trabajaba sin descanso, redactando mociones, contactando bancos, preparando el asalto legal. Fue un proceso brutalmente doloroso. Cada firma en un documento era un recordatorio de la confianza que había depositado en Isabela. Recordé haberla nombrado beneficiaria de mi seguro de vida, haberle dado poder notarial sobre mis cuentas. Cada acto de amor y confianza que yo había realizado, ella lo había visto como una debilidad que explotar. Una tarde, mientras revisábamos los registros de las tarjetas de crédito, vimos un cargo recurrente a un despacho de investigadores privados. No, el de don Ricardo, uno contratado por Isabela. Estaba investigándote a ti, dijo Sofía sin levantar la vista de los papeles, buscando trapos sucios. Amantes, deudas secretas, cualquier cosa que pudiera usar para chantajearte o para fortalecer su caso de que eras mentalmente inestable. La revelación me dejó sin aliento. No solo estaba planeando robarme y declararme loco, estaba activamente buscando la manera de destruirme social y personalmente. Era una campaña de tierra quemada. Finalmente, el viernes por la tarde, Sofía nos llamó a su oficina. Está hecho, anunció con una satisfacción sombría. Las órdenes han sido emitidas. A partir de este momento, Isabela Reyes no puede tocar un solo peso de las cuentas conjuntas. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas. Se ha presentado la demanda de divorcio y la orden de restricción. Hemos congelado el imperio. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo. Era la primera victoria, pequeña, pero crucial. Habíamos construido la primera muralla. Ahora empieza la verdadera batalla, dijo Sofía. Su expresión, volviéndose seria de nuevo. Ella responderá, y lo hará con furia. Prepárense. Salimos de su despacho al atardecer. La ciudad se preparaba para el fin de semana. Para mí, se sentía como el final de una era. La era de Julián y Isabela, la pareja dorada, había terminado. Había muerto en un restaurante de lujo. Había sido enterrada en un hospital, y ahora sus restos
estaban siendo disputados en los tribunales. Miré a Carlos y a don Ricardo, mis inesperados generales en esta guerra. Éramos un ejército extraño, un financiero caído en desgracia, un mecánico y un empresario jubilado. Pero éramos un ejército unido por la verdad, y estábamos listos para luchar. La victoria legal inicial, el congelamiento de los activos, fue un respiro necesario, pero también lo sumió en una especie de limbo. Isabela seguía en el hospital recuperándose, pero ahora bajo custodia policial. Sus abogados, sin duda liderados por el infame licenciado Morales, estarían preparando su defensa, probablemente una historia fantástica en la que ella era la víctima de un complot urdido por mí. La policía, aunque ahora más inclinada a mi favor, todavía estaba reuniendo su propio caso, y yo estaba atrapado en el centro de todo, viviendo en un hotel barato para evitar el pento que ahora se sentía como una tumba, y esperando la siguiente jugada. Fue un martes por la mañana cuando recibí la llamada de la detective Ríos. Su tono había cambiado por completo. Ya no era inquisitivo ni sospechoso. Era profesional, directo, y me atrevería a decir, casi compasivo. Señor Reyes, necesito que venga a la comisaría. Tenemos algo que debe ver, y hemos tomado una declaración formal que lo cambia todo. El viaje a la delegación fue tenso. Carlos insistió en acompañarme, una presencia silenciosa y reconfortante a mi lado. La comisaría era un edificio de hormigón gris, con el olor penetrante a café quemado y a una ligera desesperación. La detective Ríos nos recibió y nos guió a una pequeña sala de interrogatorios, con una mesa de metal y un espejo unidireccional. Antes de mostrarle nada, dijo, sentándose frente a nosotros: «Quiero que sepa que hemos hablado extensamente con el mesero del restaurante, el joven Mateo Sánchez». Mi corazón dio un brinco. Tomamos su declaración formal esta mañana. Es un testigo extraordinario, coherente, detallado y sin un ápice de duda. Nos contó la historia de cómo usted ayudó a su familia y cómo sintió que era su deber advertirle. Su testimonio es creíble y francamente muy valiente. Ríos abrió una laptop sobre la mesa y la giró hacia nosotros. El equipo forense digital del restaurante recuperó las grabaciones de seguridad de todas las cámaras. La cámara que apuntaba a su mesa no tenía un ángulo claro, pero había otra, una cámara de seguridad general del salón que captó la escena desde un ángulo más amplio. La calidad no es perfecta, pero es suficiente. Quiero que vea esto. Pulsó la tecla de reproducción. La pantalla mostró una vista panorámica del lujoso comedor, granulada y en blanco y negro. Vi mi propia figura levantándose de la mesa y caminando hacia la izquierda, fuera de cuadro, y luego la cámara se centró en la mesa, en Isabela. La vi mirar a su alrededor una, dos veces. Su movimiento era sutil, casi imperceptible para un observador casual, pero para mí, que sabía lo que estaba buscando, era un acto de una claridad aterradora. La vi abrir su pequeño y elegante bolso. La vi sacar algo minúsculo. Su mano se movió rápidamente sobre la copa de la derecha, mi copa, y luego regresó a su regazo. Todo el acto no duró más de 3 segundos. Fue un parpadeo, un gesto de una eficiencia letal. Luego la vi recomponerse, tomar su propia copa de vino y dar un sorbo. Su actuación de normalidad era impecable. La detective detuvo el video. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Verlo con mis propios ojos, en el frío y objetivo lenguaje de una cámara de seguridad, fue una experiencia completamente diferente a imaginarlo. Era la verdad desnuda, despojada de cualquier emoción o interpretación. Era un acto de maldad pura capturado en píxeles grises. Sentí que Carlos a mi lado contenía la respiración. Su mano se posó en mi hombro, apretando con fuerza. «Ahí lo tiene, señor Reyes», dijo la detective Ríos. Su voz era suave pero firme.
El testimonio de Mateo Sánchez corroborado por esta grabación. Ya no hay ninguna duda razonable. Cerré los ojos sintiendo una extraña mezcla de emociones. Una validación nauseabunda, un horror profundo y por primera vez una rabia limpia y afilada que cortaba a través de la niebla de mi dolor y confusión. ¿Qué significa esto ahora? Pregunté abriendo los ojos y mirando a la detective. Significa que el caso contra su esposa es sólido como una roca. La fiscalía presentará cargos formales por intento de homicidio en primer grado. La grabación junto con el informe toxicológico del hospital y el testimonio de Mateo es abrumadora. Hizo una pausa. Su mirada se encontró con la mía. También hemos empezado a investigar al licenciado Morales, y la carpeta que su abogada nos hizo llegar sacudió la cabeza con incredulidad. Eso abre una segunda línea de investigación por fraude, conspiración y falsificación de documentos. Esto es grande, señor Reyes, muy grande. Me recliné en la silla, el metal frío contra mi espalda. El peso que había estado cargando sobre mis hombros durante días pareció aligerarse un poco. Ya no era mi palabra contra la suya. Ahora era mi palabra, la palabra de Mateo, la palabra de don Ricardo, y la evidencia irrefutable de una cámara de seguridad contra sus mentiras. El testimonio de Mateo, dije, mi voz ronca. Ese chico se arriesgó mucho por mí. Lo hizo, confirmó Ríos. Le ofrecimos protección si la necesitaba, pero la rechazó. Dijo que solo había hecho lo correcto. Es un buen chico, un buen chico. En un mundo de traidores, mentirosos y depredadores, un joven mesero había mantenido su brújula moral intacta. Su acto de decencia había sido el primer ladrillo en el muro de mi defensa, la primera luz en mi oscuridad. Me prometí a mí mismo que cuando todo esto terminara, encontraría la manera de agradecerle. No con dinero, no con un simple gesto. Encontraría una manera de honrar la valentía y la integridad que él me había demostrado. Gracias, detective, le dije poniéndome de pie. Gracias por creerme. No me agradezca a mí, señor Reyes, respondió ella cerrando la laptop. Agradezca al joven Mateo y prepárese. El juicio será un circo, pero ahora al menos sabemos quiénes son los payasos y quién es el domador de leones. Salimos de la comisaría y volvimos a la luz del sol. El mundo parecía un poco más nítido, los colores un poco más brillantes. La guerra no había terminado ni mucho menos, pero acabábamos de ganar una batalla decisiva. Teníamos la verdad de nuestro lado y la teníamos grabada en video. Los días que siguieron a la revelación del video fueron una extraña calma antes de la tormenta. Isabela fue dada de alta del hospital y en lugar de ir a nuestro Penthouse, fue trasladada directamente a un centro de detención preventiva. La noticia de su arresto formal se filtró a la prensa y la historia explotó. Escándalo en la alta sociedad. Esposa de financiero, acusada de intento de homicidio. Mi nombre y mi rostro estaban en todos los periódicos y noticieros. Dejé de contestar el teléfono que sonaba sin cesar con llamadas de amigos, clientes y periodistas. Me atrincheré en mi hotel con Carlos y don Ricardo como mis únicos visitantes y con Sofía Campos, mi abogada, como mi general al mando. La estrategia de la defensa de Isabela se hizo evidente rápidamente. El licenciado Morales, antes de que la presión se volviera demasiado grande y tuviera que retirarse del caso para enfrentar su propia investigación, lanzó la primera andanada mediática. Pintaron una imagen de Isabela como una mujer frágil, emocionalmente inestable, atrapada en un matrimonio abusivo con un esposo controlador y paranoico. La historia que vendieron era que yo, obsesionado con un divorcio, sin tener que compartir mi fortuna, había orquestado todo, que yo había drogado su bebida, y que en un giro del destino, ella había bebido de la copa equivocada. Era una narrativa tan retorcida, tan audaz en su descaro,
que casi me hizo admirar su maldad. Pero la evidencia era la evidencia. Un juez le negó la libertad bajo fianza, citando la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. El juicio se fijó para dentro de 2 meses. 2 meses de preparación, de estrategia, de anticipar cada mentira que lanzarían contra nosotros. La confrontación, sin embargo, llegó antes de lo que esperaba. Sofía me había advertido que como parte del proceso legal habría audiencias preliminares y que era posible que me cruzara con Isabela. Sucedió una semana antes de que comenzara el juicio en los fríos y anónimos pasillos de los juzgados. Yo estaba allí con Sofía, revisando unos documentos. Isabela era escoltada por 2 guardias, vestida con un uniforme de prisión de color base, que era una burla cruel a su guardarropa de diseñador. Estaba más delgada, su rostro pálido y sin maquillaje, pero sus ojos ardían con una furia helada que me paralizó por un instante. Nuestras miradas se cruzaron a través del pasillo. Le dijo algo a uno de los guardias y sorprendentemente le permitieron detenerse. Por un momento, se acercó a mí hasta que la distancia fue de apenas un par de metros. Los guardias se mantuvieron alerta a su lado. Julián, su voz era un siseo despojada de toda la dulzura fingida que yo conocía. Era la voz de una serpiente. Mira lo que me has hecho. Me quedé en silencio, mi corazón latiendo con fuerza. Sofía puso una mano en mi brazo, una advertencia silenciosa. Contento, continuó Isabela, una sonrisa torcida y amarga en sus labios. ¿Te sientes poderoso ahora arruinando la vida de tu esposa? La audacia de su victimismo me dejó sin aliento. Yo te he hecho esto, Isabela. Respondí, mi propia voz sonando más tranquila y fría de lo que me sentía. Tú pusiste el veneno en esa copa. Tú firmaste esos papeles para declararme loco. Tú tomaste tus decisiones. Ella soltó una risa corta, sin alegría, un sonido feo, cortante, siempre tan ingenuo, tan blanco y negro. ¿Crees que esto es sobre la verdad? ¡Qué adorable! Esto es sobre quien cuenta la mejor historia, Julián. Y mi historia, la de la esposa maltratada, siempre venderá mejor que la tuya, la del millonario despiadado. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador y venenoso. ¿Crees que me has vencido? Esto apenas empieza. Cuando salga de aquí, porque saldré, voy a arrastrar tu nombre, tu reputación y tu querida firma por el lodo. Voy a asegurarme de que cada cliente que tienes, cada amigo que crees tener, sepa la clase de monstruo que eres. Voy a destruirte de una forma que ese polvito en tu vino jamás podría haberlo hecho. Recordé su amenaza en la ambulancia imaginaria de mis pensamientos. Te arrepentirás de esto. Ahora la oía de sus propios labios, y su significado era infinitamente más oscuro. No era el lamento de una mujer atrapada, era la promesa de una depredadora herida. No saldrás de aquí, Isabela, le dije. Mi voz era un témpano de hielo. Ah, no, ya veremos. La gente como tú, la gente como yo, no nos pudrimos en la cárcel. Eso es para los pobres diablos como tu hermano o ese meserito estúpido. Nosotros siempre encontramos una salida. La mención de Carlos y Mateo encendió la última brasa de compasión que podría haber sentido por ella. La furia me inundó una ola blanca y caliente. Ese meserito estúpido tiene más honor en su dedo, meñique de lo que tú tendrás en toda tu miserable vida. Espeté. Y mi hermano es 10 veces el hombre que yo fui cuando estaba contigo. Te equivocaste de enemigos, Isabela, y te equivocaste de víctima. Su rostro se contrajo en una máscara de odio puro. Por un segundo, vi a la verdadera Isabela, la criatura que se escondía detrás de la cara bonita y los vestidos caros, un ser de pura codicia y resentimiento. Ya es suficiente, dijo uno de los guardias tirando suavemente de su brazo. Mientras se la llevaban,
Se giró y me lanzó una última mirada por encima del hombro. Disfruta tu pequeña victoria, Julián. Será la última que tengas. La vi desaparecer por el pasillo. Me quedé allí temblando, no de miedo, sino de una rabia tan intensa que me dejó sin aliento. Sofía me apretó el brazo con más fuerza. No dejes que te afecte, me dijo en voz baja. Es lo que quiere. Está intentando desequilibrarte antes del juicio. Asentí, aunque sus palabras rebotaban en mí. La confrontación me había afectado, pero no de la manera que ella esperaba. No me había debilitado, me había endurecido, había solidificado mi resolución. La pequeña piedad que había sentido en el restaurante se había evaporado por completo. Esa mujer no merecía compasión, no merecía perdón, merecía justicia. Una justicia tan fría, tan implacable y tan calculada como el plan que ella había diseñado para mí. Y yo iba a asegurarme de que la recibiera. El día que comenzó el juicio, la Ciudad de México amaneció con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. El juzgado era un circo mediático. Cámaras de televisión, periodistas con micrófonos como armas, fotógrafos disparando ráfagas de flashes. Atravesar esa multitud para entrar al edificio fue como nadar contra una corriente de curiosidad morbosa. A mi lado, Sofía Campos caminaba con una calma imperturbable, mientras Carlos, un paso detrás de mí, actuaba como un guardaespaldas silencioso, su sola presencia disuadiendo a los más agresivos. La sala del tribunal era grande e impersonal, con paneles de madera oscura y una acústica que hacía que cada tos y cada susurro resonaran. Me senté en la mesa de la fiscalía junto a un joven y ambicioso fiscal llamado Méndez. Al otro lado de la sala, en la mesa de la defensa, estaba Isabela. Llevaba un traje sastre de color neutro, su cabello recogido en un moño severo. Parecía una ejecutiva, no una acusada de intento de homicidio. Su nuevo abogado, un hombre mayor y de aspecto astuto, le susurraba constantemente al oído. Cuando la trajeron, nuestras miradas se cruzaron por un instante. La suya era de un desafío gélido. La mía, esperaba, reflejaba una determinación de acero. La guerra había comenzado. El fiscal Méndez fue el primero en hablar. Su discurso de apertura fue una obra maestra de la narrativa. Pintó un cuadro claro y devastador de la traición. Damas y caballeros del jurado, comenzó su voz resonando en la sala. Hoy no estamos aquí para juzgar un simple crimen. Estamos aquí para desentrañar una historia de codicia, engaño y una maldad tan profunda que desafía la comprensión. La historia de una mujer que, enfrentada a la ruina financiera de sus propias decisiones, decidió que la vida de su esposo, el hombre que le había dado todo, era un precio aceptable a pagar para mantener su estilo de vida. Mientras hablaba, proyectaron en una gran pantalla la foto de nuestra cena de aniversario. Nosotros dos, sonriendo, brindando una imagen de felicidad perfecta. Luego, la imagen cambió a la grabación de la cámara de seguridad. La sala entera contuvo el aliento. Ver el acto de Isabela proyectado en una pantalla de 2M fue brutal. Su mirada furtiva, el movimiento rápido de su mano, la normalidad con la que continuó después, era innegable. Escuché jadeos ahogados entre el jurado. La expresión de Isabela no cambió, pero vi que sus nudillos se pusieron blancos al apretar el bolígrafo que tenía en la mano. El primer testigo clave fue Mateo Sánchez. Cuando llamaron su nombre, sentí una punzada de ansiedad por él. Pero el joven que subió al estrado no parecía nervioso. Vestía un traje sencillo, pero pulcro. Se sentó, juró decir la verdad y miró al fiscal con una calma impresionante. Relató su historia con una claridad y sencillez que la hacían aún más poderosa. Describió cómo había visto a Isabela, el sobrecito, el polvo,
Describió su dilema y por qué había decidido advertirme. Yo no soy nadie importante, dijo. Su voz era humilde pero firme. Pero mi abuela siempre me dijo que hay dos cosas que un hombre no puede perder: su palabra y su vergüenza. Y yo no podía quedarme callado sabiendo que otro ser humano estaba en peligro. Sería una vergüenza. El abogado de la defensa intentó destrozarlo en el contrainterrogatorio. Señor Sánchez, ¿no es cierto que usted esperaba una recompensa del acaudalado señor Reyes por esta historia? No, señor. Hice lo que era correcto. ¿Cómo podemos estar seguros de que no confundió un simple sobre de edulcorante con algo más siniestro? Quizás para crear un drama y sacar provecho. Señor, respondió Mateo, mirando directamente al jurado. Yo he servido miles de cafés. Sé cómo es un sobre de edulcorante y sé cómo es el miedo en los ojos de alguien que está haciendo algo malo. Y la señora Reyes tenía miedo. Su testimonio fue devastador, sencillo, honesto y combinado con el video irrefutable. El siguiente fue don Ricardo. Con su aire de dignidad y experiencia, subió al estrado y con la guía de Méndez desgranó la historia financiera de Isabela. Presentó los documentos que probaban sus deudas, sus gastos descontrolados, la forma en que había usado mi nombre y mi reputación para conseguir crédito. Luego presentó la carpeta, el informe psiquiátrico falso. Méndez le pidió que leyera en voz alta la recomendación final. Se recomienda encarecidamente la tutela legal y la incapacitación para la gestión de sus propios activos financieros. La voz de don Ricardo era grave, cada palabra cayendo como un martillazo, para proteger al paciente y a su patrimonio. ¿Proteger al paciente o para saquearlo, no es así, don Ricardo?, preguntó Méndez. Exactamente. Era un plan para tomar el control total, un golpe de estado financiero y personal. Finalmente fue mi turno. Caminar hacia ese estrado fue como caminar hacia mi propia ejecución emocional. Tuve que sentarme allí bajo la mirada de todos y desnudar mi vida, mi matrimonio, mi propia y estúpida ceguera. Relaté la historia de nuestra relación desde los comienzos llenos de amor y ambición compartida hasta el lento y sutil envenenamiento de la confianza. Relaté la noche del aniversario, la advertencia de Mateo, mi decisión de intercambiar las copas. ¿Por qué no la confrontó directamente, señor Reyes?, me preguntó Méndez. Porque no podía creerlo, respondí, mi voz quebrándose por primera vez. Una parte de mí hasta el último segundo esperaba estar equivocado. Esperaba que fuera un terrible malentendido. Necesitaba estar seguro. El abogado de la defensa me atacó con ferocidad. Intentó pintarme como un tirano controlador, un esposo celoso que no podía soportar el éxito incipiente de su mujer. No es cierto, señor Reyes, que usted estaba furioso por los gastos de su esposa en su legítimo negocio, que la amenazó con cortarle los fondos. No es cierto. Yo la apoyaba. Lo que me preocupaba era la falta de transparencia, las deudas que ocultaba, y este supuesto envenenamiento no fue una forma muy conveniente de iniciar un divorcio sin tener que dividir su vasta fortuna. La única persona que intentó usar el veneno y los tribunales para quedarse con una fortuna esa noche fue su clienta. Respondí mirándolo directamente. El día terminó. Salí del tribunal sintiéndome emocionalmente desollado. Había contado mi verdad, pero el juicio apenas comenzaba. La defensa aún no había presentado su caso y sabía que la historia que ellos contarían sería una obra de ficción diseñada para destruirme. La guerra de trincheras acababa de empezar. La segunda semana del juicio fue una tortura. La defensa de Isabela, ahora liderada por el astuto y escurridizo abogado apellidado Herrera, despegó su arsenal de mentiras. Llamaron a amigas de Isabela, que testificaron sobre mi supuesto carácter controlador y mis celos profesionales. Presentaron a un experto financiero
que intentó argumentar que las deudas de Isabela eran inversiones audaces y que mi negativa a financiarlas era una forma de abuso económico. Era un teatro del absurdo, una realidad alternativa construida sobre medias verdades y calumnias descaradas. Yo me sentaba en la mesa de la fiscalía día tras día, forzándome a mantener una expresión neutral mientras escuchaba cómo destrozaban mi carácter. Sofía Campos, que asistía a cada sesión, aunque el fiscal Méndez llevaba el caso, me pasaba notas ocasionales. Respira. No reacciones. El jurado está observando. Isabela desempeñaba su papel a la perfección. Lloraba silenciosamente cuando sus amigas hablaban de su sufrimiento. Parecía frágil, vulnerable, una víctima. Yo la miraba, y solo veía a la serpiente que me había amenazado en el pasillo, pero temía que el jurado estuviera viendo a una mariposa con las alas rotas. El punto más bajo llegó cuando subió al estrado el psiquiatra, cuyo nombre figuraba en el informe falso, el doctor Alarcón. Era un hombre de aspecto distinguido, con una barba canosa y un aire de autoridad. Juró que su diagnóstico sobre mí era genuino, basado en conversaciones y observaciones que había tenido conmigo en eventos sociales a lo largo de los años. Dijo que Isabela se le había acercado profundamente preocupada por mi comportamiento errático y que él solo había intentado ayudar. Méndez lo destrozó en el contrainterrogatorio, señalando la falta de sesiones formales, la ausencia de notas químicas, la flagrante falta de ética, pero el daño estaba hecho. Habían sembrado la duda. La tensión en nuestra mesa era palpable. Méndez estaba preocupado. Aunque nuestro caso era fuerte, la estrategia de la defensa de enodar el terreno estaba funcionando. Necesitábamos algo más. Un golpe de gracia. Y entonces Sofía Campos sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de una astucia depredadora. Durante un receso, nos reunió a Méndez, a Carlos y a mí en una sala de conferencias. Creo que es hora de soltar a nuestro perro de presa, dijo abriendo su maletín. Sacó una serie de documentos. Mi equipo ha estado trabajando sin descanso. Recordarán que el licenciado Morales se retiró del caso, pero sigue siendo el arquitecto de todo esto. Hemos investigado sus finanzas, sus comunicaciones y hemos encontrado el eslabón perdido. Lo que nos mostró a continuación fue brillante. No era solo una prueba, era una bomba. Al día siguiente, cuando la defensa llamó a su último testigo, Méndez pidió permiso al juez para volver a llamar a un testigo de la fiscalía, citando nuevas pruebas relevantes. El juez, intrigado, accedió. La fiscalía vuelve a llamar al estrado a Julián Reyes, anunció Méndez. Subí de nuevo, confundido, pero confiando en el plan de Sofía. Señor Reyes, comenzó Méndez, durante el testimonio de la defensa, se ha intentado pintarlo como un hombre controlador, especialmente en lo que respecta a las finanzas de su esposa. ¿Es eso cierto? No, señor. Como dije antes, lo que me preocupaba era su falta de honestidad. ¿Descubrió usted alguna otra deshonestidad, además de las deudas? Miré a Sofía. Ella asintió sutilmente. Sí, respondí. Descubrí que mi esposa me estaba siendo infiel. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Isabela se puso de pie de un salto. Objeción, irrelevante y perjudicial. Es completamente relevante, señoría, replicó Méndez con calma. Y estamos a punto de demostrar por qué. El juez denegó la objeción. La atención en la sala era eléctrica. Méndez se acercó a Isabela. Señora Reyes, usted ha testificado que su relación con su abogado inicial, el licenciado Fernando Morales, era estrictamente profesional, ¿correcto? Por supuesto, respondió ella, aunque vi una sombra de pánico en sus ojos. Bien. Méndez se volvió y le hizo una seña a un asistente que encendió la gran pantalla de la sala. No era un video estátime,
Era un registro de llamadas y mensajes de texto, un registro detallado entre dos números, el de Isabela y el del licenciado Morales. Estos son los registros obtenidos con una orden judicial, señoría. Me gustaría dirigir la atención del jurado a los mensajes intercambiados en los meses previos al incidente. En la pantalla empezaron a aparecer mensajes. Al principio eran sobre asuntos legales, pero pronto el tono cambiaba. No puedo esperar a verte esta noche, mi amor. El idiota de mi marido no sospecha nada. Cuando todo esto termine, seremos tú y yo y su dinero. Solo un poco más de paciencia, Fernando. Pronto, todo será nuestro. La sala quedó en un silencio sepulcral. Cada mensaje era un clavo en el ataúd de la credibilidad de Isabela. El jurado leía sus rostros pasando del asombro a la indignación y al asco. Isabela miraba la pantalla. Su rostro era una máscara de horror. Estaba pálida como el papel. Se había desmoronado. La actriz había olvidado sus líneas. «Señora Reyes», dijo Méndez. Su voz era suave pero letal. «Sigue manteniendo que su relación con el licenciado Morales era estrictamente profesional». Isabela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «No es la verdad, señora Reyes, que usted y el licenciado Morales no solo eran amantes, sino socios en un plan para declararme a mí, su marido, mentalmente incompetente, y si eso no funcionaba, asesinarme para poder quedarse con mi fortuna y vivir su vida juntos». El silencio fue su respuesta, una respuesta más elocuente que cualquier palabra. El abogado Herrera, pálido como un fantasma, solo pudo decir: «No tenemos más preguntas, señoría». El giro fue devastador. La narrativa de la esposa víctima se había hecho añicos de la forma más espectacular posible. Ya no era una esposa desesperada, era una adúltera conspiradora y una aspirante asesina. La balanza de la justicia, que había estado peligrosamente equilibrada, se inclinó de golpe y con una fuerza aplastante a nuestro favor. La partida de ajedrez había terminado. Era jaque matate. Después de la revelación de los mensajes, el resto del juicio fue una formalidad, una lenta marcha hacia lo inevitable. La defensa de Isabela se vino abajo como un castillo de naipes en un huracán. Su abogado, Herrera, hizo un intento patético en su alegato final, tratando de argumentar que los mensajes habían sido sacados de contexto, que Isabela era una mujer manipulada tanto por mí como por el licenciado Morales. Nadie en la sala y ciertamente nadie en el jurado le creyó el fiscal Méndez. En cambio, fue implacable. En su alegato final, caminó frente al jurado, no como un abogado, sino como un narrador que revela la moraleja de una fábula oscura. Lo que han presenciado aquí, damas y caballeros, es la anatomía de una traición, no una traición pasional, no un crimen cometido en un arrebato de ira. Han visto una traición fría, metódica, planificada durante meses, sino años. Un plan para despojar a un hombre no solo de su riqueza, sino de su nombre, de su cordura y finalmente de su vida. La defensa quisiera que vieran a la acusada como una víctima, pero la evidencia les ha mostrado la verdad. La evidencia del video, el valiente testimonio del señor Sánchez, los meticulosos registros de don Ricardo y finalmente sus propias palabras señaló hacia la pantalla a oscura donde se habían proyectado los mensajes. Sus propias palabras de amor ilícito y codicia asesina. Isabela Reyes no es una víctima. Es una depredadora que se vistió con piel de oveja y cuando su presa, su propio esposo, resultó más difícil de cazar de lo que esperaba, no dudó en usar el veneno. Su único error, su única falla en un plan casi perfecto fue subestimar la decencia de un joven mesero y el instinto de supervivencia del hombre al que intentó destruir. Les pido que hagan justicia, no solo por Julián Reyes, sino por la idea misma de que el matrimonio es un pacto de confianza,
no un contrato de casa. Les pido que la declaren culpable. Cuando Méndez terminó, un silencio solemne llenó la sala. El juez dio sus instrucciones finales al jurado y luego se retiraron a deliberar. La espera fue una agonía. Nos sentamos en la sala casi vacía. Yo, Carlos, don Ricardo y Sofía. El tiempo se estiró. Cada minuto era una hora. Repasé cada momento del juicio en mi mente, cada testimonio, cada objeción. A pesar de la evidencia abrumadora, una pequeña parte de mí, el cínico que Isabela había creado, temía lo peor. Temía que, de alguna manera, su encanto, su victimismo, pudiera haber persuadido a un solo miembro del jurado. Pero no fue una espera larga. Después de solo 2 horas, el ujier anunció que el jurado había llegado a un veredicto. La sala se llenó de nuevo. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Trajeron a Isabela de vuelta. Estaba pálida, sus ojos fijos en la puerta por la que entraría el jurado. Ya no había desafío en su mirada, solo un miedo desnudo. El jurado entró. Sus rostros serios, impasibles, evitaron mirar a Isabela, una señal que, según me dijo Sofía en un susurro, solía ser buena. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó el juez. El presidente del jurado, un hombre de mediana edad con gafas, se puso de pie. Sí, señoría. En el cargo de intento de homicidio en primer grado, ¿cómo encuentran a la acusada? ¿Culpable o no culpable? El mundo se detuvo. Contuve la respiración. Culpable, dijo el presidente del jurado. Un grito ahogado se escapó de los labios de Isabela. Yo solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sentí la mano de Carlos apretando mi hombro con fuerza. En el cargo de fraude, ¿culpable o no culpable? Culpable. En el cargo de conspiración, ¿culpable o no culpable? Culpable, 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 culpable. Cada palabra era un martillazo, clavando el último clavo en el ataúd de sus mentiras. Isabela se derrumbó en su silla, sollozando, no con arrepentimiento, sino con la rabia impotente de haber sido derrotada. El juez fijó la sentencia para la semana siguiente, pero el juicio en esencia había terminado. Mientras los guardias se llevaban a una Isabela sollozante, nuestros ojos se encontraron una última vez. No había odio en mi mirada, no había triunfo, solo un vacío inmenso. La mujer, a la que una vez me había dejado de existir para mí, en su lugar solo quedaba una extraña, una criminal, un capítulo cerrado. La sentencia fue dura, teniendo en cuenta la premeditación, la falta de remordimiento y la naturaleza atroz del crimen. El juez la condenó a 20 años de prisión. 20 años. El licenciado Morales, enfrentando su propio juicio, fue inhabilitado de por vida y sentenciado a 10 años como cómplice. La justicia al final había llegado, lenta, dolorosa, pero había llegado. Salí del juzgado por última vez, no a un circo de medios, sino a un día tranquilo y soleado. La guerra había terminado, había sobrevivido, pero ahora enfrentaba un desafío diferente. Quizás más difícil averiguar qué hacer con el resto de mi vida. La vida que casi me habían quitado. La victoria en el tribunal no trajo consigo una explosión de alegría ni un desfile triunfal. En su lugar, me dejó con un silencio profundo y un agotamiento que parecía haberse asentado en mis huesos. La adrenalina, que me había mantenido en pie durante meses, se disipó y lo que quedó fue el vasto y desolado paisaje de mi vida en ruinas. Había ganado la guerra, sí, pero ahora tenía que caminar por el campo de batalla y evaluar los daños. Lo primero que hice fue vender el Pentoe. No podía soportar estar allí. Cada rincón, cada mueble de diseño, cada vista panorámica de la ciudad estaba impregnado del fantasma de Isabela y sus mentiras. Contraté a una empresa para que lo vaciara todo. No quise quedarme con nada.
Vendieron los muebles, el arte, los coches, donaron su ropa de diseñador a la caridad, un acto que me proporcionó una pequeña y sombría satisfacción. Quería borrar cualquier rastro físico de la vida que había compartido con ella. Era un exorcismo. El día que firmé los papeles de la venta final, sentí que me quitaba un peso de encima. Me mudé a un apartamento de alquiler, un lugar modesto y anónimo en una colonia tranquila. Era pequeño, casi monástico en comparación con el palacio de cristal en el que había vivido, y eso me gustaba. El silencio allí era real, no la ausencia de sonido opresiva del penthouse. Lo siguiente fue la empresa Reyes y Asociados, mi creación, mi orgullo, mi identidad, pero también estaba manchada. La noticia del escándalo había afectado mi reputación. Algunos clientes, los más leales, se quedaron, pero otros, los más conservadores, se retiraron discretamente. Comprendí que la marca Reyes estaba ahora inevitablemente ligada a la traición y al escándalo. Tomé la decisión más difícil de mi carrera. Decidí vender mi participación mayoritaria en la firma. Mis socios más jóvenes que habían estado conmigo durante años estaban en shock. «Julián, no puedes hacer esto», me dijo uno de ellos. «Superaremos esto. La empresa es fuerte». «La empresa eres tú, ¿no?», respondí, y la certeza en mi voz me sorprendió a mí mismo. La empresa era quien yo era. Ya no soy ese hombre. La verdad era que el apetito por la batalla corporativa, la emoción de la conquista financiera se había extinguido. Había pasado meses luchando en una guerra mucho más personal y brutal y me había dejado sin ganas de más conflictos. Quería paz, quería simplicidad. El proceso de venta fue largo y complicado, pero finalmente se cerró. De la noche a la mañana pasé de ser un CEO multimillonario a ser un hombre simplemente rico, con más dinero del que necesitaría en varias vidas, pero sin un título, sin una oficina, sin un propósito definido. Y fue aterrador. Pasé las primeras semanas en un estado de deriva. Me despertaba tarde, leía el periódico. Caminaba sin rumbo por la ciudad. Por primera vez en mi vida adulta no tenía un horario, ni reuniones, ni objetivos que cumplir. El vacío era ensordecedor. Fue Carlos quien me sacó de mi letargo. Apareció en mi apartamento una tarde sin avisar. «Hueles a hombre rico y aburrido», dijo a modo de saludo. «Apestas a autocompasión. Vístete, nos vamos». Me llevó a su taller. Me puso un overall sucio y me dio una llave inglesa. «El motor de este Mustang del 68 necesita una reconstrucción completa y tú vas a ser mi ayudante». Al principio me sentí ridículo. Mis manos, acostumbradas a los teclados y a las plumas estilográficas, eran torpes y débiles. No sabía distinguir una bujía de un pistón. Pero Carlos fue paciente. Me enseñó. Me ensucié las manos con grasa. Sentí el dolor en los músculos de mi espalda al final del día. Pasé semanas trabajando en ese taller, desmontando motores, limpiando piezas, aprendiendo el lenguaje del metal y la mecánica. Era un trabajo honesto, real. Si cometías un error, el motor no funcionaba. No había ambigüedad, no había mentiras, solo causa y efecto. En las tardes comíamos tacos de un puesto callejero, sentados en cajas de herramientas bebiendo cervezas frías. Hablamos más en esas semanas que en los últimos 10 años. Le conté todo, no solo Isabela, sino sobre mis miedos, mi arrogancia, mi ceguera. Él me escuchó no como un hermano menor que había sido ignorado, sino como un igual. «Construiste un imperio, Julián», me dijo una tarde mientras ajustábamos un carburador. «Pero te olvidaste de construir una vida. Ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo que importe de verdad». Poco a poco, el trabajo físico y las conversaciones con mi hermano empezaron a sanarme. La grasa debajo de mis uñas se sentía más real que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. El silencio de mi apartamento empezó a sentirse menos como un vacío y más como un espacio.
un lienzo en blanco esperando a ser pintado. La pregunta ya no era quién era yo, sino quién quería ser ahora. Y por primera vez, no tener la respuesta no me aterrorizaba. Me emocionaba. Estaba quemando los puentes con mi pasado, y al otro lado, aunque aún no podía verlo con claridad, empezaba a vislumbrarse la orilla de un nuevo comienzo. Habían pasado casi 6 meses desde la sentencia de Isabela, 6 meses en los que el ruido del escándalo se había ido apagando, reemplazado por el zumbido constante y sanador del taller de Carlos. Mi vida se había reducido a una rutina simple: mañanas de trabajo manual, tardes de conversaciones honestas y noches de lectura silenciosa. Estaba reconstruyendo mi vida desde los cimientos, y los cimientos eran de hormigón y acero, no de cristal y apariencias. Pero había una pieza suelta en mi nueva paz, una deuda pendiente que me pesaba en la conciencia. Mateo Sánchez, el joven mesero cuya valentía había sido la primera ficha de dominó que derribó el imperio de mentiras de Isabela. Me había costado trabajo encontrarlo. Después del juicio, había dejado su trabajo en la cima. El restaurante, queriendo distanciarse del escándalo, probablemente le había hecho la vida imposible. Me sentí culpable por eso. A través de un contacto de Sofía Campos, un investigador discreto, finalmente conseguí su nueva dirección y su nuevo trabajo. Era mesero en una pequeña fonda tradicional en el centro de la ciudad, un lugar de manteles de plástico y comida casera. Fui un jueves a la hora del almuerzo. El lugar estaba lleno de oficinistas y trabajadores. El ambiente era ruidoso y alegre. Vi a Mateo moviéndose entre las mesas, llevando platos de mole y sopes con una eficiencia tranquila. Llevaba un simple delantal blanco sobre una camisa a cuadros. Parecía más joven, más relajado que en el tribunal. Esperé a que tuviera un momento libre y me acerqué a él. Mateo se giró y, al reconocerme, una sonrisa amplia y genuina iluminó su rostro. «Señor Reyes, qué sorpresa. ¿Qué hace por aquí?» «Vine a verte», respondí. «Tienes un minuto». Me llevó a una pequeña mesa vacía en un rincón. «No sé cómo empezar a agradecerte», Mateo, le dije. Mi voz sonaba inadecuada para expresar la magnitud de mi gratitud. «Me salvaste la vida, y no solo en un sentido literal. Me salvaste de una pesadilla». Él se encogió de hombros, un poco avergonzado. «Yo solo hice lo que era correcto, señor. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo». No repliqué con firmeza. «No cualquiera lo habría hecho. Lo que tú hiciste requirió un coraje y una integridad que son muy raros. Te arriesgaste por un extraño». Saqué un sobre de mi chaqueta. Dentro había un cheque de caja por una cantidad que podría cambiarle la vida. Suficiente para que comprara una casa, para que pagara su educación universitaria y la de sus futuros hijos, para que nunca más tuviera que preocuparse por el dinero. «Esto es para ti», dije deslizando el sobre la mesa. «No es una recompensa, es una inversión. Una inversión en la decencia. Úsalo para lo que quieras, para tus estudios, para tu familia. Te lo has ganado 1000 veces». Mateo miró el sobre, ni siquiera lo tocó. Luego levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Su mirada era limpia, sin rastro de codicia o duda, y entonces hizo algo que me dejó completamente desarmado. Sonrió y muy suavemente empujó el sobre de vuelta hacia mí. «Le agradezco el gesto, señor Reyes, de todo corazón, pero no puedo aceptarlo». Parpadeé confundido. «¿Por qué no? Esto podría hacerme la vida más fácil». Terminó la frase por mí. «Quizás, pero mi vida ya es buena. Tengo un trabajo que me gusta, aunque no sea glamoroso. Tengo a mi familia, a mi novia. Soy feliz. Pero Mateo, la educación, un negocio propio». Mi abuela, la que me enseñó sobre la vergüenza y la palabra, dijo, su voz se suavizó. También me enseñó que la decencia no tiene precio. «Si acepto este dinero, lo que hice en ese restaurante,
deja de ser un acto de conciencia y se convierte en una transacción. Y mi conciencia, Señor, no está en venta. Me quedé sin palabras. Estaba sentado frente a un joven mesero en una fonda ruidosa y me estaba dando la lección de finanzas y de vida más profunda que jamás había recibido. Yo, el gran gurú financiero, había pasado mi vida creyendo que el dinero era la respuesta a todo, la solución a los problemas, la medida del éxito, la llave de la felicidad. Y este chico, con una sabiduría que desmentía su edad, me estaba mostrando cuán equivocado estaba. Pero siento que te debo algo, insistí. Mi voz era un susurro. No me debe nada, dijo con firmeza. Pero si de verdad quiere hacer algo, use ese dinero, use su talento para construir algo bueno. Ayude a otra gente como usted ayudó a mi tío sin siquiera saberlo. Esa será mi recompensa. Ver que el bien que yo intenté hacer se multiplica. Guardé el sobre sintiendo el peso del cheque, no como dinero, sino como una responsabilidad, una misión. Nos quedamos hablando un rato más. Me contó de sus planes de ahorrar para casarse, de su sueño de un día tener su propio pequeño restaurante, no uno de lujo, sino uno como ese, un lugar para la comunidad. Cuando me fui, le dejé una propina generosa, la cual se aceptó con una sonrisa. Caminé por las calles del centro, sintiéndome más ligero que nunca. El encuentro con Mateo no había cerrado una deuda, había abierto una puerta, me había mostrado el camino. La verdadera riqueza no era acumular, sino construir, no era tener, sino ser. La lección final no había venido de un mentor millonario, ni de una abogada brillante. Había venido de un joven mesero que entendía el valor de las cosas que el dinero no puede comprar. Y esa deuda, la deuda de entendimiento, era una que estaría feliz de pasar el resto de mi vida pagando. El encuentro con Mateo fue la pieza final del rompecabezas. Cristalizó el propósito que había estado buscando a tientas en la oscuridad de mi nueva vida. Regresé al taller esa tarde y le conté a Carlos lo que había sucedido, la oferta, el rechazo, la lección. Carlos escuchó en silencio, limpiando una pieza de motor con un trapo. Cuando terminé, dejó la pieza a un lado y me miró con una sonrisa orgullosa. Ese chamaco tiene más huevos y más cerebro que todos los millonarios que conocías juntos, dijo. Y ahora, ¿qué, hermanito? ¿Qué vas a hacer con esa epifanía y ese cheque gordo? La respuesta por primera vez vino a mí con una claridad absoluta. Voy a hacer lo que me dijo. Voy a construir algo bueno. Las semanas siguientes fueron de una actividad intensa, pero de un tipo muy diferente al que estaba acostumbrado. Mi primera llamada fue a don Ricardo. Le conté mi idea, mi visión. Él, que había pasado su jubilación observando con tristeza cómo el mundo de los negocios se volvía cada vez más depredador, se entusiasmó de inmediato. Juntos creamos algo nuevo, no una firma de inversión multimillonaria, algo mucho más pequeño y a la vez infinitamente más grande. Fundamos una consultora social, una organización sin fines de lucro, que llamamos Estrategas del Barrio. El concepto era simple: usar nuestra experiencia combinada en finanzas, estrategia y negocios, no para hacer más ricos a los ricos, sino para empoderar a los que luchaban por salir adelante. Nuestro objetivo eran los pequeños comerciantes, los emprendedores de barrio, los artesanos, la gente como el tío de Mateo, gente con un buen producto o una buena idea, pero sin los conocimientos para navegar el complicado mundo de los impuestos, los préstamos y la expansión. Alquilamos una pequeña oficina en la misma colonia Roma donde estaba el despacho de Sofía Campos. Era modesta, funcional. En lugar de vistas panorámicas, teníamos una ventana que daba a un patio interior con un jacaranda. Don Ricardo y yo éramos los únicos socios. No teníamos sueldos.
Solo cubríamos los gastos operativos con una parte del dinero que había obtenido de la venta de mi empresa. Nuestro primer cliente fue una cooperativa de mujeres en Xochimilco, que hacían bordados tradicionales y no sabían cómo venderlos fuera de su comunidad. Les ayudamos a crear una tienda en línea, a gestionar su inventario, a solicitar un microcrédito para comprar materia prima de mejor calidad. Nuestro segundo cliente fue el dueño de una pequeña tortería que soñaba con expandirse a un segundo local. Revisamos sus finanzas, le creamos un plan de negocio sólido y lo acompañamos al banco para que su solicitud de préstamo fuera tomada en serio. Poco a poco la voz se corrió. La gente venía a nosotros al principio con desconfianza, luego con esperanza. Cada pequeño éxito, cada negocio que ayudábamos a estabilizar, cada familia que lograba un poco más de seguridad, me daba una satisfacción que ninguna adquisición multimillonaria me había dado jamás. Estaba usando mi cerebro, mi talento, no para acumular ceros en una cuenta bancaria, sino para generar un cambio tangible en la vida de la gente. Un año después del juicio, mi vida era irreconocible. Mi día a día ya no consistía en reuniones en salas de juntas de lujo, sino en visitas a talleres polvorientos, a cocinas de restaurantes pequeños, a mercados bulliciosos. Mi traje de Armani había sido reemplazado por jeans y camisas sencillas. Una tarde estaba en nuestra oficina revisando el plan de negocio de un joven que quería abrir una escuela de música para niños de bajos recursos. Don Ricardo estaba al teléfono, negociando con un proveedor en nombre de una de nuestras clientas. Carlos entró sin llamar como siempre, con una caja de cartón en las manos. Dentro había carnitas y refrescos en botella de vidrio. «Hora del almuerzo, estrategas», anunció. Nos sentamos en la pequeña mesa redonda de la oficina comiendo tacos de un plato de plástico. Hablamos de todo y de nada. De un motor difícil que Carlos estaba reparando, de la nueva nieta de don Ricardo, de mis torpes intentos de aprender a cocinar. Mientras reíamos por un chiste malo de mi hermano, miré a mi alrededor. La oficina modesta, el anciano sabio que había vuelto a ser mi mentor, el hermano leal que era mi ancla, y sentí una oleada de felicidad tan pura y tan intensa que casi me hizo llorar. No tenía un penthouse, ni un coche deportivo, ni una esposa trofeo. Había perdido un imperio, pero había ganado el mundo entero. Había encontrado mi propósito, no en la cima de un rascacielos, sino a nivel de la calle. Más tarde esa noche, caminando de vuelta a mi apartamento, pasé por un kiosco de periódicos. En la portada de una revista de sociales vi un titular sobre alguna nueva pareja dorada de la ciudad. Miré la foto de la pareja sonriente y no sentí nada. Ni envidia, ni nostalgia, ni siquiera interés. Su mundo ya no era el mío. Había aprendido de la forma más dura posible que la verdadera estrategia no consiste en controlar a los demás o en dominar el mercado. Consiste en controlarse a uno mismo, en dominar la propia arrogancia y en entender que el mayor activo que uno puede tener no figura en ningún balance. Es la capacidad de levantarse después de haber sido destrozado y usar las piezas rotas para construir algo más fuerte, más honesto y más significativo que antes. No sé qué me dé para el futuro. Quizás algún día vuelva a encontrar el amor uno real esta vez. Quizás estrategas del barrio crezca, o quizás no, por primera vez en mi vida. No tener todas las respuestas está bien, porque ya no estoy buscando controlar el futuro. Estoy ocupado viviendo el presente, y mi presente, por fin, es real. M.